cómo personalizar el botón y menú de inicio de Windows 10 a algo más retro al estilo Windows 7, fácil y totalmente free. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos al capítulo 4663 de cómo personalizar Windows 10, cambiar el botón y el menú de inicio a algo más retro con unos programas, bueno, básicamente con un programa totalmente free en esta ocasión. Sí, claro que sí, estoy hablando acerca de cómo realizar esto sin ninguna clase de herramienta que sea ya de pago, porque por ejemplo habiendo probado ya Curtains, había elaborado un video acerca de cómo transformar tu Windows 10 a Windows XP. Pero el día de hoy, bueno, básicamente un tutorial totalmente express, un aporte informático de un programa que se ha actualizado recientemente para que obviamente cambies el botón aquí de inicio de Windows 10, cambies aquí la apariencia del menú porque no te gusta, quieres algo más retro, algo más estilo Windows 7. Y no estoy hablando acerca de elaborar estos cambios con el programa OpenShield, que de por sí está fantástico, no, es otro programa nada más y nada menos que Starling Bats, la versión más actualizada, que justamente es la versión 2.9.3. Directamente vámonos ya al grano, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Como he dicho, el tutorial se centra en cómo cambiar el botón y el menú de inicio a algo pues obviamente que sea más personalizable al estilo Windows 7. La barra de tareas no la estaremos modificando, eso ya puede ser con otros programas u otros derivados, pero directamente ya estaremos realizando un video más completo acerca de regresar de Windows 10 a Windows 7 totalmente muy personalizado. Y obviamente también estoy elaborando, ya tengo un video, ya prácticamente me falta la edición, es acerca de cómo personalizar el arranque de Windows 10. Ese sí no te lo debes de perder por nada del mundo, ya directamente enlaces abajo en la descripción cuando obtengas lo que es Starling Bats. Sí, es totalmente free, directamente ya está la medicina, ya sabemos, no hay que mencionar mucho porque ya saben cómo es YouTube que censura los videos, y directamente tienes las instrucciones. Vámonos sacando con Starling Bats Plus, vamos a aceptar directamente los términos, si lo vas a instalar para ti o para otros usuarios. Yo voy a darle aquí en que se va a instalar únicamente para mí. Y bueno, ya cuando se instale, la instalación totalmente breve, totalmente rápida. Si estás preguntando por qué tengo la papelera de reciclaje como Windows XP, algunos carpetas, déjame decirte, aquí no hay que hacerle caso prácticamente, esto es la versión antigua. Si estás preguntando esto, básicamente fue por el video pasado acerca de Windows XP. Entonces básicamente ahí lo tendría. Y una vez que ya lo tenga aquí tal cual, le voy a dar aquí en cerrar. No lo voy a configurar tal cual aún. Podemos denotar que ya tengo aquí algo al estilo Windows 7, pero no tan modificado. Así es que puedo darle más apariencia acá. Luego después voy a ir a activar lo que es el programa. Así es que para ello vamos a ir acá. Extraemos lo que es esa carpeta, la medicina, copiamos estos archivos. Vamos a irnos al equipo, al disco local C, a los usuarios, y en los usuarios a tu usuario obviamente, a data, aquí a lo que es local, y en local donde dice Starling Back, simplemente clic aquí, pegamos los archivos tal cual, y de esta manera ya tenemos activado lo que es el programa. Así es que así, de manera tan breve y tan sencilla, de manera tan fácil, ya sabes, si te gustan esta clase de videos que son de personalización de Windows 10, ya sabes, deja tu like o tu dislike, tu comentario siempre productivo, siempre constructivo. Así es que ya lo sabes, no fomentemos el hate si no te gusta esta clase de videos de personalización. Y directamente para personalizar lo que es este programa, para personalizar totalmente el botón de inicio y el menú propiedades aquí en un espacio, y aquí tenemos Starling Bats. La configuración de momento, esta versión cuenta únicamente con el soporte en idioma inglés, pero tampoco es que sea el idioma tan, pues obviamente sea un limitante. Aquí tenemos la licencia, está activada tal cual. Lo recomendable es que nos notifique una próxima actualización. ¿Por qué? Porque obviamente es una licencia que tenía una medicina, así es que no queremos que nos notifique. Aquí prácticamente sería, no habría muchísimo destacar acá, sino en la parte de la apariencia, que está básicamente esta. Tú puedes seleccionar cualquiera de estas o cualquiera que te guste. Yo por ejemplo seleccionaría esta, le doy simplemente en aplicar, me cambia el botón de inicio aquí a algo más, pues algo más retro, aquí como un estilo Windows 7. Aquí lo tendríamos, básicamente es totalmente un Windows 7, un menú de inicio y un botón tal cual al estilo Windows 7. Puedo de igual manera personalizar aquí, cambiar lo que es aquí la imagen de perfil. De igual manera puedo llevar a cabo esto de que justamente puedo manejar lo que son los colores si no me agrada,
puedo manejar aquí lo que es el taskbar también, manejar un poco los colores, los contrastes, y de igual manera al estilo Windows XP, al menú también puedo regresarlo, pero directamente esos ya son a tus preferencias. De igual manera puedes añadir otros iconos, el listado de iconos, que esto es a base de lo que habíamos hablado de OpenShield, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Aquí he hecho una pequeña pausa porque quiero mostrarte que justamente puedes aplicar otros botones de inicio, que justamente aquí en el foro de Clash Shield ya se nos estamos metiendo ahí en los terrenos de Clash Shield, pero en el foro aquí tal cual puedes seleccionar cualquiera, por ejemplo los de Angry Birds, y simplemente darle clic derecho en guardar imagen, y ya de esa manera ya lo tendríamos. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar, pero justamente quiero que te notes que puedes encontrarte con diferentes clases de botones. Si quieres crear tu propio botón de inicio para tu propio Windows, por ejemplo modificarlos tal cual a tu gusto, déjame decirte que lo podemos hacer, así es que déjame saberlo abajo en los comentarios para que realice lo que es ese tutorial. Y una vez que ya tengas descargado ahí tu botón de inicio preferido, o que quieres aplicar el del programa tal cual, el Starting Bat, vámonos directamente a ver cómo lo puedes aplicar. Ok, ya estamos de regreso, y para seleccionar lo que es pues tu botón aquí tal cual de inicio, vamos a darle aquí clic, vamos a agregar un listado que ya he obtenido, por ejemplo este de las campanas, acá lo agrega, por ejemplo aquí el de Angry Birds también me lo agrega por acá, por ejemplo este botón también lo tengo aquí. De esta manera podemos obtener cualquiera de ellos de manera fácil, totalmente express. No hay ninguna clase de limitantes con este software, aquí lo podríamos agregar. Y como he dicho, si quieres aplicar esto de poder crear tu propio botón, déjame saberlo abajo en los comentarios para que elaboremos el video ahí, cómo elaborarlo, los píxeles que se necesitan, ahí tal cual. Sin duda sería fascinante también. Otro tema en la parte de personalización. Luego después de esto simplemente seleccionaré el Angry Birds, vamos a darle aquí en aplicar. Ok, quiero que te fijes justamente que al aplicar déjame decirte que sí, en efecto se aplica, pero está demasiado grande. Vamos a aplicar otro porque hay que tener mucho ojo, pues obviamente con esta clase de botones que sobrepasan el límite. Por eso es importante crearlos de manera adecuada. Eso lo han creado en el foro, pero se han pasado demasiado de la raya. Vamos a aplicar por ejemplo correctamente, ahí lo tendríamos. Y bueno, ya justamente hasta aquí voy a estar finalizando lo que es este video. De igual manera puedes seguir personalizando, aquí tendrías varios ajustes en Starting Box, ya lo sabes. De esta manera finalizaríamos este video en este capítulo de la personalización de Windows 10 en la cuestión de lo que es el botón y el menú de inicio, regresarnos a Windows 7. Y nada, ya finalmente hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones, y yo creo que nos veremos otra vez las caras mañana con un video de personalización, pero esta vez, ojo, desde el arranque, algo un poco más interesante. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutus fuera, peace out.